el fuego en el altar. Y continuamos con el tercer bloque del Fuego de la Verdad, con esto que se titula Reconciliación y Redención, por supuesto. Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. 55 minutos nos separan de las 18 horas. Estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a todas las naciones. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Y no sé qué me pasó acá, me quedé con... no sé, algo pasó. Bueno, estamos en el aire, mis hermanos, y es normal que estas cosas nos pasen. Así que, sí, me olvidé de un conector. Me van a tener que tener un ratito de paciencia. Ale, si vos podés tener el micrófono. Gracias. Podés seguir, Ale. Bueno, uno quería hablar de este tema, pero dejamos lugar al Espíritu y pienso que estamos felices porque si el Espíritu Santo nos habla, si el Espíritu Santo se quiere dar a conocer a mis hermanos, si el Espíritu Santo quiere glorificar a Jesús, nosotros no vamos a impedir que el Espíritu Santo fluya. Este es el programa de Él. Necesitamos que Él, como dice la palabra, tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo toma de Jesús y los hace saber a nosotros, nos hace revelar su palabra, revelar lo que es toda la persona de Jesús, sabiendo que Él viene pronto, ¿no? Y por eso ahora vamos a hablar un poco de la reconciliación. Y dice así, hablamos hasta el 13 solamente. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, Efesios 2, del 12 al 21 era. Y vamos ahora al 13. Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Quién te da la paz, hermano? Cristo. No hay otro que te dé la paz. Hay muchos que hoy hablan de la nueva era, del budismo. El único que te da la paz es Jesús, el único que te salva es Jesús, el único que dio la vida en la cruz del Calvario es Jesús. Venir a poner su vida, ni siquiera la vida de alguien cercano, por tu vida. El único que dio la vida y demostró por qué era el más excelente, por qué era el Hijo del Dios vivo, es el que lo demostró. Cristo no vino como rey acá a decir yo soy el Hijo de Dios. No, hermano, Él se despojó de toda divinidad, se despojó de lo que Él era, y dice que se despojó de tal manera que sufrió más que cualquier hombre sobre la tierra. Por eso dice la palabra en Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue molido por nuestras transgresiones, por sus llagas hemos sido sanados. Se da cuenta, hermano, que Él no solamente vino como Hijo de Dios. Juan dio testimonio porque él era Elías, el que tenía que venir, el precursor. Era Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña movida por el viento, dice la palabra. Y te digo más, Juan el Bautista, no hay hombre nacido de mujer más poderoso que este profeta, Juan el Bautista, que vino con el poder de Elías. Él dio testimonio. Él dio testimonio que Él era el Hijo del Dios vivo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mandó al precursor, mandó a Juan para dar testimonio de la verdad. Él no era la verdad. Cuando le vinieron a preguntar, le dijo, ¿eres tú acaso el profeta? ¿Eres tú el Mesías? No, yo vengo a dar testimonio. Dice la palabra que Él dijo, que no soy digno de desatar la correa del calzado, porque yo bautizo en agua, pero viene uno que es después de mí, que es antes de mí, porque Él es el dador de la vida, Jesús. Dice que Él es el verbo de Dios. El verbo era, dice Juan 1:1, en el principio Él era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y Él estaba con Dios, y todo lo que fue creado por Él, el dador de la vida. Por eso dice Juan el Bautista, dice, era uno que vino después de mí, que es antes de mí, dice la palabra, que no soy digno de desatarle la correa de su calzado, porque yo bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, hermano. Si te está diciendo el Señor hoy, Él te tiene que bautizar con Espíritu Santo y fuego, porque el Espíritu Santo viene también por el oír con fe.
cuando vos oís con fe la palabra, cuando vos te rendís a Jesucristo, cuando te rendís a su voluntad, cuando te rendís al poderío de Jesucristo de Nazaret y querés que Él te cambie, te restaure, que seas una nueva criatura, el Espíritu Santo te llena de una manera extraordinaria. Por eso, hermanos, es necesario la reconciliación. Dice el Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, del judío como nosotros somos judeo-cristianos, de Israel viene la salvación, y nosotros somos judeo-cristianos, como dice la palabra, que Abraham es el padre de la fe, y nosotros descendemos de la fe del padre Abraham. Judíos por adopción. Somos judíos por adopción, pero somos más cristianos que judíos, porque recibimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, hermanos, y dice la palabra, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, escuche esta palabra qué poderosa, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, tenemos entrada por el Espíritu Santo al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice la palabra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Es un edificio en construcción, ¿vale? Amén. ¿Y saben en dónde tenemos que estar edificados? En Jesucristo de Nazaret. En Jesucristo de Nazaret. Tanto judíos como cristianos tenemos que estar fundados en la piedra del ángulo. ¿Quién es? Jesucristo, la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da potestad para ser llamados hijos de Dios. Dios tiene potestad cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Él nos da potestad para ser herederos, para entrar en la vida eterna, para tener comunión en la iglesia, para tener la bendición de recibir al Espíritu Santo. Que tengamos la bendición de decir, Señor, tú vienes pronto, vienes por tu iglesia, en un abrir y cerrar de ojos vienes por tu iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra, y los que quedemos seremos arrebatados en el aire, dice, porque el Espíritu Santo se va a ir para arriba y vamos a ir al encuentro de nuestro Señor, que nos va a recibir en el aire, dice la palabra, y ahí van a venir las tribulaciones, ahí van a venir todas las cosas que dice la palabra, pero primeramente la iglesia ya no va a estar más acá, porque Dios es un Dios de amor, y Él va a venir y nos va a llevar, nos va a arrebatar, y nos va, dice la palabra, que nos va a llevar en el aire, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, porque vendré y los tomaré a mí mismo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, por eso vendré y los tomaré a mí mismo. Dice que hay calles de oro en la Nueva Jerusalén, hermanos. Usted no se aflija si está pasando necesidad, si no tiene, hay hermanos que no tienen casa, que incluso no tienen internet o que incluso no tienen para comer, pero no se haga problema, porque en la morada de nuestro Padre Celestial no va a faltar nada. No importa la enfermedad que tengas, hermano, no importa lo que estés pasando, cuando tenés a Cristo, cuando lo seguís con todo tu corazón, con toda tu fuerza, pese al problema que tengas, hermano, te puedo asegurar que Jesucristo te va a dar vida y vida eterna, y vas a estar en las moradas celestiales. Dice la palabra que va a haber un casamiento, que Él va a preparar las bodas del Cordero, que vamos a estar sentados a sus mesas. Dice la palabra de Dios que hay ángeles que están cosiendo nuestras ropas de seda pura, blanca, resplandeciente como el sol, dice la palabra. Dice la palabra de Dios que está esa boda, que está esa mesa preparada, que los ángeles mismos lo van a servir, que vamos a tener coronas, dice, en el cielo, y vamos a estar en la presencia de Jesucristo, que no va a haber necesidad
de luz, porque la misma gloria, la misma luz del Señor nos va a iluminar toda nuestra vida y vamos a estar glorificando y bendiciendo el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque Él viene pronto, hermanos. Todas las cosas están dadas. Predique el Evangelio, busque a los que están perdidos, acuérdese de dónde lo sacó Dios, acuérdese que alguien vino a predicarte. Ve y predica. No te metas solamente en saber la Biblia, en saber de razonamientos o de temas, o que ya hayas tenido el Espíritu Santo. Ya entramos en el terreno de la fe. Ese es el terreno de la fe, de ir a buscar a los perdidos. Aunque sepas 2 versículos bíblicos, yo conozco gente que sabe 2 versículos bíblicos, los aplica. Hay muchos que saben mucho, saben muchos temas, saben muchos estudios, pero ¿saben qué, hermanos? Conocen la palabra, pero no la ponen en práctica. Esto no es crítica, pero hermanos, estamos en guerra. Vos tenés que tomar ese control, ese dominio y empezar a obrar en la palabra de Dios. Dice que el apóstol Pablo dijo, no vengo con sabiduría de palabras, sino con demostración de Espíritu Santo y poder, dijo. Demostralo, hermano, que sos cristiano. ¿Saben cuándo le dijeron cristiano? La primera vez en Antioquía, porque conocían que ellos sin palabra, que no eran hombres preparados, pero San Jesús, por el amor que tenían, cómo compartían los alimentos, cómo estaban juntos, unánime en el Espíritu, cómo predicaban la palabra de Dios, cómo ellos predicaban aún en las tribulaciones, cuando ellos eran atormentados, ellos estaban afrentados por el nombre de Jesucristo, pero ellos estaban gozosos de haber recibido tal latigazo, estar preso por predicar la palabra de Dios, por sentirse atribulados por el nombre que es sobre todo nombre. Por eso, hermano, acá en Latinoamérica tenemos esa bendición de poder predicar el Evangelio libremente. Tenemos que aprovechar, hermanos. Simone. Así es, Ale. La verdad que tenemos un privilegio que tienen pocos. 50 países están siendo perseguidos por este grupo ISIS y toda esa mezcolanza de gente que lo único que quiere hacer es el mal. Lamentablemente ellos le están haciendo caso a su padre el diablo. Y hoy estaba leyendo un artículo allí en Facebook donde habla de que muchos musulmanes se están convirtiendo a Cristo. Dios quiera que así sea, mis hermanos, porque realmente son una religión sanguinaria y ellos no tienen principios bíblicos, por supuesto. El Corán, el Corán realmente es algo que no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. El profeta de ellos, que es Mahoma, no les ha enseñado lo que el Señor nos enseña a nosotros, que es el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Parece contradictorio esto, ¿no? Pero cuando dice la palabra, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a otros, ¿no? Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo entendí esto. Realmente muchas personas dicen, yo amo a Dios y no salgo de como que se encasillan con Dios, porque para mí Dios es lo principal. Sí, está bien, pero vos vas a demostrar si amás a Dios amando a tu hermano, amando a tus enemigos y amando al que tenés frente a vos. Si no, a mí, por más que me digas que amás a Dios, si no amás a tu prójimo, yo creo que no amás a Dios, no lo conoces a Dios. Porque el que ama a Dios, ama a su hermano. Dice, ¿cómo podemos amar a quien no vemos si no amamos al que vemos? O viceversa, ¿no? Pero lo dice así. Está queriendo decir, el orden de los factores no altera el producto. Lo importante es que ustedes me hayan entendido. Así que, y es así, hermano, no amamos a quien estamos viendo. ¿Y cómo podemos decir amar a Dios? Es mentira que amamos a Dios, y a Dios no lo vemos. Por eso, primeramente, para amar a Dios con nuestro corazón, alma y mente, tenemos que amar al que tenemos frente a nosotros, y aún a nuestros propios enemigos, y sé de lo que les hablo. Tuve que pedirle perdón a mis enemigos en momentos en que yo les había fallado y yo los consideraba mis enemigos. Después terminamos siendo amigos, gracias a Dios, porque el diablo te hace ver de una manera. Muchas veces hay gente que piensa por el otro, están pensando lo que pensó el otro y en realidad por ahí no es así. Hermanos, tenemos que sacarnos esas cosas de la cabeza, realmente que dejarle lugar al Espíritu Santo y hacer morir lo terrenal en nosotros para que Él pueda fluir y pueda actuar como realmente tiene ganas de hacerlo, porque para eso es Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto, Ale? Ya vamos terminando con este bloque, Ale, que doy la despedida. Ahí. Sí.
Bueno, por eso, hermanos, sepan que Dios nos quiere reconciliar, ¿no?, con Él. Hay un tema muy preponderante, que hay muchos que dicen tengo muchos pecados, o llevé una vida de corrupción, o de pecado, de cosas horribles, ¿no? Pero ¿sabes qué, hermano? Dice la palabra que Él no avergüenza a nadie, ni te viene a condenar. No es un Dios de condenación, sino que es un Dios de perdón, un Dios de reconciliación, que envió lo más profundo y lo más hermoso que Él tenía, que es Jesús. Él no te viene a condenar, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que te haya acontecido, lo que te haya pasado en la vida. Él dice la palabra que aquel que viene a Cristo, nueva criatura es, lo hace nuevo Jesucristo, no es que lo cambie, no, lo hace nuevo, te hace nuevo. Por eso, hermanos, cuando viene alguien que a lo mejor mató o robó o estuvo en la prostitución o estuvo en secuestro o estuvo en religiones falsas o estuvo en idolatría perversa o incluso en brujería, cuando vienen a Cristo y entregan su vida de corazón, Dios lo hace una persona nueva. Por eso dice la palabra, aquel que venga a Cristo, nueva criatura es. No es una persona que va cambiando, no, Dios primero te hace una nueva criatura. Él te hace renacer a lo espiritual, porque vos buscas de lo espiritual. Cuando le abrís la puerta a Cristo, Él te hace nuevo en lo espiritual. Sos la misma persona en la carne, pero en lo espiritual, Dios te hace totalmente nuevo, una nueva criatura. Él te cambia completamente. Pero después viene que aquel dice que Dios empezó la obra, la perfección hasta que venga Cristo. No es que seamos perfectos, sino que Él nos perfecciona. ¿Se da cuenta, hermanos? Pero cuando viene alguien y de corazón se convierte, como fue Saulo, que después pasó a ser Pablo, los mismos cristianos le temían, porque este era el que perseguía a los cristianos, el que los mandaba a matar y los mataba. Pero cuando vino a Cristo, Dios lo hizo nuevo y dijo, para esto lo he llamado, para demostrarle que Él pueda sufrir por el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Para demostrar la gloria, que Él era un perseguidor de la iglesia, pero cuando vino Cristo se le reveló ahí en el cielo, en una visión. Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro es dar coces contra el aguijón. No se puede pegarle patada al aguijón. No se puede pelear con el más fuerte. No se puede contra la vida misma, contra la verdad misma, porque Jesús, dice la palabra, Él es el camino, no es uno de los caminos, como muchas religiones te quieren hacer ver. El ecumenismo, la falsa doctrina que lo tienen a Cristo como un profeta o como alguien grande. No, Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el camino, no uno de los caminos, es el único camino. Dice la palabra en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, aquel que está conmigo no andará en tinieblas ni tropezará jamás. Cuando estamos en Cristo, Él es el camino, la luz del mundo. Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, el heredero de Dios, el Rey y Señor de todo el universo, porque mía es la tierra y la plenitud de ella. Y dice la palabra que Él tiene poder sobre toda carne. Jesucristo de Nazaret tiene poder sobre toda carne. Él es Señor de los que gobiernan y Señor de los que reinan, dice. Dice la palabra que Él tiene en el muslo Señor de señores y Rey de reyes y Señor de señores, y viene en el caballo venciendo, y para vencer, dice la palabra que Él es nombre, sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Ese es tu Señor. No le tengas miedo a la muerte, no le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo a la enfermedad, no le tengas miedo a las brujerías, no le tengas miedo a nada, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo que estamos hablando no en el espíritu, hermano. No estamos sacando nada de un libro de cuentos, estamos sacando del libro de la vida, de lo más grande que tenemos, lo que el Señor nos dio para revelarse a sus hijos, la palabra del Dios vivo.
te das cuenta, hermano, Él te ama con amor eterno, Él te bendice, Él necesita la reconciliación. Él te hizo antes de la fundación del mundo para que tengas vida y vida eterna. Él no te hizo para que estés como un trapo de piso o trapo de inmundicia o como el chancho o el perro que se revuelcan en el lodo después de haber sido bañado, o como el perro que vuelve tras su vómito, dice la palabra. Vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios, poderosa, que lee la palabra, que la entiende la palabra, que come de la palabra, que la pone en práctica y que anda en el Espíritu. Ese es un guerrero, una guerrera de Dios, que gana vidas, que va a buscar a los perdidos, que va a buscar al enfermo, que va a buscar al que está en maldición. Aquel que, ¿saben qué, hermano? Qué hermoso que es cuando uno va al hospital, a una clínica, y ve a una persona que se está muriendo, pero en el nombre de Jesús y con la fe ora por las personas y esa persona se levanta. O aquella que está en brujería o está en hechicería o está en falsa doctrina y uno le predica la palabra, no porque uno sea algo, sino que la verdad misma lo hace libre. Y esas personas reciben a Cristo y después empiezan a hablar en lengua, profetizan, son hijos de Dios, predican su palabra, viven conforme al Espíritu. Es lo más hermoso que puede haber, hermanos. Dios te llamó para eso. Él viene pronto. Aquel que me confiese delante de los hombres, dice que yo lo voy a confesar delante del Padre Celestial, dijo Jesús de Nazaret. Cuando confieses a Jesucristo, cuando prediques su evangelio, el mismo Jesús te va a presentar ante el Padre y va a decir: esta me confesó delante de tal persona, tal hora, tal minuto, tal segundo. Y esa persona va a entender que Dios tiene poder, porque los que hablan conforme al evangelio, con el poder de Dios, milagros pasan, prodigios pasan. Hermanos, es hora que te levantes, es hora que tomes toda la armadura de Dios, es hora que entiendas que el Evangelio es poder de Dios para los que le creen, no solamente es palabra, es poder de Dios para los que le creen. Amén. Y realmente Dios quiere reconciliarte con Él en este día, que puedas estar oyendo la voz del Espíritu Santo. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para la preservación del alma. Así que pone tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe, para que puedas crecer en este camino maravilloso. Dios te ama, Jesús te ama. Él no vino a morir en vano por vos. Así que no mires para atrás, no mires lo que te sucedió, no digas que porque las cosas no te están yendo bien ahora, porque eso es un momento, es una leve tribulación momentánea lo que estás pasando. Dios te va a sacar de esto con honores y te va a dar tiempos de refrigerio. Así que no estés mirando tu problema, mira a este Dios grande que ya mismo te va a sacar de él. Dios bendiga tu preciosa vida y Dios mediante nos estaremos reencontrando a partir del jueves próximo. Yo los invito este lunes a las 20 horas a escuchar mi programa Los Últimos Días. Vamos a seguir con el tema de los falsos profetas y el falso profeta. Está muy interesante, nos quedaron varios puntos doctrinales para ver y los quiero compartir con ustedes. Era un tema muy largo, pero bueno, con una hora a veces no alcanza. Y bueno, les mando un besito enorme a todos los que nos sintonizan y a aquellos que nos van a ver por YouTube. Gracias a Dios por este medio, le damos al Señor por habernos abierto esta puerta, por la radio. Les pedimos que estén avisándole a otras personas que estamos en los grupos La Nueva Jerusalén, Águilas de Cristo, Piedra Viva, Ministerio Vivir en Dios, Lléname del Espíritu Santo Dios y Misión Cristiana Evangélica, que es de donde pertenece nuestra radio. Dios bendiga sus vidas. Misión Cristiana Evangélica nació en el año 1983 del pastor Alberto Aguilera, allá en Villa Tesey, Argentina. Y bueno, soy su hija y también tengo otro hermano preciosísimo que en este momento tiene su iglesia Piedra Viva allí en González Catán. Aquellos que están cerca pueden estar congregándose ahí. Y hermanos, hasta aquí el programa. Que Dios los bendiga. Ale, despedite de las personas. Bueno. Que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en sus vidas, en su corazón, que el Espíritu Santo pueda fluir, que el Espíritu Santo llene sus vidas poderosamente, que el Espíritu Santo le dé sabiduría e inteligencia, que el Espíritu Santo lo confirme en dones, que le dé dones de sabiduría, dones de milagros, dones de profecía, dones de sanidad, dones de lenguas y de interpretación de lenguas, dones de fe, como dice la palabra, porque una cosa son los dones y otra es los frutos del Espíritu, que un día lo vamos a tocar, hermano. Que Dios los bendiga poderosamente
y se levanten en armas, hermanos, y arrebatemos y vayamos al campo enemigo y ganemos muchas almas para Jesucristo. Dios los bendiga mucho. Bueno, y los dejamos con este tema de fondo, ¿eh? Chao, hasta la próxima. Solo ante ti yo me inclino. No nos vamos a inclinar ante los deseos de la carne.